Amigos de Nitro, una vez más Nicolás Fus nos da esta primicia, nos atiende a todos los fanáticos que los venimos siguiendo. Nico, gracias por atendernos. Tu agenda está bien apretada, me has dicho, ¿verdad? No tienes vacaciones, te estás durmiendo, estás con los ojos medio rojos. Repentinamente para la prensa nacional, internacional, Nico va a Caminos del Inca, pero Super Prime. Y encima te vas a apoyar a Tomasini. Cuéntanos de esta recontraventura. No paro, en verdad, va a ser un mes bien atareado hasta fines de octubre, con la invitación de ustedes a la noche en Nitro, a toda la gente que va en el 26, va a estar muy bonito. Y aparte de todo lo que tenemos que correr, ¿no? Como te digo, el día de mañana yo parto hacia Tincomaría, un evento corporativo, un auspiciador. Regresamos el sábado 11 de la mañana, sale el vuelo de allá, ojalá que salga bien. Llego 12 y media al aeropuerto y tengo que agarrar mi auto e irme directo a la Chutana para hacer el Super Prime. Termina la Chutana y al día siguiente se parte de Camino del Inca. Vamos a estar bien atareados con Fernando, apoyando a José Luis y a todo el equipo en toda la vuelta y a todos los pilotos, no solo a José. O sea, la etapa que se te va a ver en Caminos del Inca es básicamente con todo tu equipo, apoyando en el tema mecánico, a Tomasini. Vamos a darnos toda la vuelta, vamos a estar casi en todas las llegadas de Camino del Inca, en las plazas de armas. Vamos a darnos una linda aventura con Fernando, mostrarle un poco lo que es Camino del Inca de día, porque el año pasado se lo hizo de noche, y que conozca un poco las ciudades, ¿no? Estás participando dentro de las muchas actividades que tienes en una campaña contra la lucha contra el cáncer, ¿correcto? Cuéntanos un poquito sobre esto. Estoy comentando y apoyando la lucha contra el cáncer. Ahora el 18 y 19 de septiembre es la colecta a nivel nacional mediante las latas, pero todo el mes pueden donar también efectivo o plata a las cuentas del Scotiabank o se pueden comunicar a la página de www.ligacancer.org.pe. Creo que es una obra para que alguien pueda vivir mejor y yo creo que la vida es una sola y hay que vivirla, y si lo podemos ayudar a que alguien más la viva, hagámoslo, ¿no? Creo que un sol, 2 soles podemos ayudar a muchas personas. En el último rally de Villa, Carlos Paz, que corriste, bueno, sufriste, fue un desafortunado accidente que ya todos lo vimos con el auto. Yo me imagino que para un piloto con la experiencia que tienes tú, eso debe ser, bueno, una más de así son los fierros. No va a ser la primera ni la última que me ponga de techo, ¿no? Todos los pilotos sufren algún accidente en el año. Y hasta los mejores se voltean, Girbonen, Loeb y todos. Yo creo que es un deporte de riesgo y hay que asumirlo así, hay que salir rápido y tratar de ganar las carreras. Ahora fue demasiado grip en la pista y el auto se paró en 2 ruedas y se terminó rompiendo la dirección y no pudimos controlar el final y se volteó, ¿no? ¿Cómo está ahorita el Evo? No, el prototipo del Mitsubishi está perfecto, no tiene nada, no se le hizo nada. Al día siguiente partimos, pero se me logró una manguera del timón hidráulico y no pudimos partir para al final, ¿no? Fox ha dicho que este año tomó interés en Caminos del Inca, algo que para la prensa pues también ha sido una sorpresa. ¿Qué opinión te debe a ti que, bueno, como piloto vienes siguiendo Caminos del Inca, lo has corrido? No, creo que es súper bueno, ya estuvimos haciendo apoyo a Fox, spots publicitarios, y vamos a seguro apoyarlos en toda la vuelta también, ¿no? ¿Cómo encontramos a un Nico ahorita? Yo creo que encontramos a un Nico noble, al mismo Nico de siempre, pero ¿qué nos puedes decir? Complicado, ¿no? Yo era muy tímido cuando empecé y hay que ir soltándose, porque gracias a ustedes y a toda la prensa los pilotos podemos correr y promocionar nuestras marcas. Es difícil, creo que estoy más cansado de correr el mundial entero ahora estos últimos meses con ustedes, con la serie de la prensa y las entrevistas y las carreras, porque uno llega a Lima para tratar de descansar y no paramos. Ya escuchaste que ahora a las 3 de la tarde me voy a TV a seguir haciendo spots publicitarios, después a las 7 de la noche tengo fotos para el comercio y así paro todos los días. ¿Consideras que Nico es el mismo chico que conocimos hace años en los rallies o que la familia se le está subiendo? Lo digo porque la gente comenta muchas veces en redes. Yo creo que hay que ser el mismo, no hay que decirle nunca no una entrevista a nadie, no todos ustedes nos han apoyado para crecer y hay que seguir adelante. Yo hasta los fines de semana de verano que me dicen un sábado para bajar a Lima a la radio lo hago, o sea que normal, trato de llegar a todos lados, ¿no? Hoy en la mañana estaba probando con Tomasini en el sur, me la han dado a las 5 de la mañana, he probado, ya fui a Quique Pérez, he hecho ese medio, estoy con ustedes, ahora en un rato me voy a estar así todo el día. Nico, si te proponen estar en televisión, entrar al espectáculo, a un programa de televisión de autos de pronto, ¿aceptarías alguna propuesta? Mi profesión es ser piloto y nada más, yo no voy a hacer espectáculo a nadie, no, yo creo que yo sigo mi camino y siempre lo he hecho y me veo bien y lo voy a seguir haciendo. Cuando ya tengas la copa, la tan ansiada copa en tus manos, ¿qué es lo primero que se te va a cruzar en la cabeza? Lo primero, como siempre digo, es agradecer a toda la gente que apoyó, ¿no? Desde la prensa, primero la familia, todos los mecánicos que han sufrido y todos los auspiciadores que han creído en este proyecto, ¿no? Fernando, yo, Juan Pedro en el momento y yo somos la imagen de todo esto, pero atrás de todo esto hay muchas personas que la han sufrido y la viven, ¿no?
y hay que agradecer a todos ellos. Finalmente, ¿ya tienes en mente algo para el próximo año? Yo sé que es muy pronto, que estás atareado con 1000 cosas. Quiero correr el campeonato del mundo de nuevo y seguro correr el campeonato argentino, que tiene un nivel muy bueno y me ha ayudado mucho para el mundial, ¿no? Un mensaje para esos nuevos pilotos que están empezando y que te ven a ti como un referente realmente, Nico. No, si eres apasionado y te gusta y eres bueno o quieres seguir adelante, hay que dar todo por el todo, ¿no? Nunca bajar los brazos. Van a haber caídas, llantos, choques, volteadas y todo, pero hay que seguir para adelante y hay que empujar nada más. Te queremos comprometer a que estés ahí el 26 de septiembre, la gran noche Nitro, como ya lo has hecho el año pasado, para que recibas la tan ansiada copa que Nitro te va a dar junto con el Círculo de Periodistas del Perú. No, invitar a todo el mundo el 26 de septiembre que van a estar en la noche Nitro y agradecer a todos ustedes por el reconocimiento, ¿no? Antes de estar ahí. Hola amigos, soy Nicolás Fuchs, un saludo a toda la gente de la revista Nitro, ahí nos vemos el 26 de septiembre.